Si tienes o utilizas una laptop como esta o cualquier otra, bueno, este video es para ti. Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Yo soy Campercroft y bienvenidos. El tema de hoy es algo muy común que en esta época de pandemia creo que todos en el día de hoy, ya sea que utilicen o que tengan una laptop en específico, y el video de hoy va a tratar acerca de 5 errores comunes que cometemos al usar nuestra laptop. Comencemos. Primer error, este es creo que el más común y por eso lo pongo en el número 1, y es lo que tiene que ver con el inicio, con el encendido, con el apagado, con desde que agarramos la laptop, y esto es el abrirla. Bueno, una laptop como esta normalmente va a tener 2 bisagras, aquí las podemos ver. Hay otras laptops que son 360 grados que se pueden girar inclusive, pero este consejo va para cualquier tipo de usuario de la laptop, y es al momento de abrir o al momento de cerrarla. Mucha gente cuando abre una laptop o cuando la cierra lo hace de una esquina. Aquí podemos ver la esquinita y podremos notar que si nosotros la cerramos de una sola esquina, estamos forzando únicamente la bisagra de ese lado, y esto va a repercutir que posteriormente puede ser un año o puede ser menos o puede ser más, todo depende de cada modelo, de cada resistencia, de cada calidad, y esto puede hacer que se afloje a tal manera que ya se caiga y no se sostenga la pantalla. Ahora, ¿cómo lo evitamos? Cualquier laptop que tengas, al abrirla o al cerrarla, tienes que asegurarte de hacerlo de la parte de en medio, aquí, ni aquí en la esquina, ni aquí en la otra esquina, ni de otra manera más que agarrando la parte de en medio y abriéndola, ¿sí? Así como muestro en este ejemplo. El segundo error se trata acerca de la manera o cuántas veces cargamos y descargamos nuestra laptop al día. ¿A qué me refiero? Es algo muy sencillo. Si nosotros estamos en la oficina o estamos en la casa o estamos en un lugar donde hay un enchufe, por lo general nosotros preferimos y mantenemos conectada la laptop a la corriente aunque la batería ya esté al 100%. Y esto es un error sumamente común. Aunque es muy cierto que las laptops de ahora ya traen una cierta protección para que no les pase nada a la batería, para que no pierda su vida útil. Con vida útil me refiero al tiempo que la batería te va a dar siempre su 100%. O sea, si la compramos de nueva y nos dura un aproximado de 2 horas y media, puede ser que en un año, al no tener este cuidado, pues nos dure ya menos de 2 horas, menos de 1 hora. Y esto es la vida útil de la batería. ¿Cómo podemos alargar esta vida útil o cómo podemos hacer que nos dure lo más posible? Simple. Si nosotros, ya sea que estemos afuera o ya sea que estemos en la oficina o en nuestra casa, siempre que tengamos el 100% de batería, descarguémosla, o sea, desconectemos el cable y usemos su batería. Si tú por comodidad prefieres mantenerla conectada y es una laptop la cual se le puede desactivar o se le puede quitar la batería, entonces es muy recomendable que hagas esto para que asegures la mayor duración de tu equipo. El tercer error, y este es uno que va específicamente para la gente que en este momento cuenta o usa una mochila que se compró para su laptop para transportarla independientemente de la mochila que sea. Y para dar el ejemplo, aquí tengo una mochila. Este error es el poner la pantalla de la laptop del lado de nuestra espalda. Eso no se debe de hacer. Les muestro un ejemplo más claro. Este primer cierre, que es el que está más pegado a nuestra espalda, como podrán ver, esta mochila tiene protección y todo esto. Bueno, cuando nosotros vamos a meter nuestra laptop, aquí donde está el logo de la laptop, esta es la pantalla y aquí es la parte de abajo. La parte de abajo tiene que estar pegada a nuestra espalda. Les muestro, miren, aquí se mete y esto es lo que va a estar pegado a nuestra espalda. ¿Qué es lo que evitamos con esto? Además de que las mochilas tienen esta protección, pues le estamos garantizando que si por algún motivo nos dan un golpe o hay cierta presión por cosas que tenemos dentro de la mochila, esta presión no se vea afectada o aumentada con nuestra espalda, y con eso pues protegemos un poquito más nuestra laptop. El cuarto error que cometemos también tiene que ver con la carga, pero esta vez no con la batería, sino con el cargador. Aunque este error también aplica a celulares. Les explico cómo. Nosotros, cuando tenemos la laptop
cargando, en ese momento el cargador, valga la redundancia, lo tenemos ya sea colgando o lo tenemos haciendo presión con su peso hacia el conector de la laptop o el celular, dando un ejemplo más amplio. Y esto hace que en cuestión de tiempo, en cuestión de meses tal vez, pueda resistir hasta un año dependiendo de la calidad de tu dispositivo, esto quede tan flojo que ya no cargue y tengas que cambiarle el centro de carga, lo cual nos saldría pues un gasto bastante incómodo cuando nosotros usamos todos los días nuestra laptop. Entonces, para evitarlo, siempre tengan el cargador ya sea encima de la mesa o asegurándose de que no esté haciendo o ejerciendo algún peso sobre el conector. Aquí les muestro unas fotos de los ejemplos para que vean cuál es la forma correcta de tratar nuestro cargador. Y el quinto error, y uno de los tal vez podrá ser más comunes también en cuestión del trabajo ahora que estamos en la casa en home office, y este error es el de comer frente a tu laptop o comer mientras estás trabajando en tu laptop. ¿Por qué es un error? Porque mucha gente puede llegar a tener el cuidado de no dejar migajas y cosas así en el teclado, pero otra, y la gran mayoría no, inclusive desde lo más básico de lavarse los dedos o tener la grasita y manejar la laptop. Ahora, ¿en qué repercute esto? Aquí en esta laptop, por ejemplo, se pueden meter muchísimas migajas, y en lo que estamos trabajando, además de las migajas que podemos dejar mientras comemos, hay un factor que también cabe mencionar en este punto, y ese es olvidar cualquier objeto encima del teclado y cerrarlo. Si yo olvido desde algo tan sencillo como una batería plana o hasta una llave, que creo que es lo más común que me han llegado a decir algunas personas a las cuales le he reparado el teclado, y esto es que al dejar esta batería plana, toda pantalla y toda laptop tiene un espacio designado exacto, que al momento de cerrar la pantalla pues se acomodan perfectamente las teclas a la pantalla. Pero si tenemos cualquier otro objeto que no sea o que esté encima del teclado, esto va a hacer que la pantalla se dañe, se rompa, o que nuestro teclado también se dañe o se rompa. Coméntenme qué errores han cometido de esta lista, o si no los cometen, o qué hacen ustedes para evitar que su laptop se dañe o les dure mucho más tiempo de lo que normalmente dura una laptop. Aquí déjenlo en la caja de los comentarios y aquí estoy pendiente para cualquier cosa. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Este video lo hago como un ejemplo, ya que muchísima gente a la cual le he reparado laptops han sido por problemas derivados de los errores que acabo de mencionar en este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, denle suscribirse para más videos, mucho más seguidos, y los dejo con la música de fondo. Hasta luego.